no va a hacer una función de rotación. Cuando contraigo el clítoris posterior, este clítoris se contrae, jala este proceso para adentro, pero el otro al contrario, se va para afuera. Por lo tanto, ¿qué pasa con las cuerdas vocales? ¿Se abren o se cierran? Se abren. O sea, se dilata la glotis, ¿verdad? Porque el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas es la glotis. Entonces, dilata la glotis. Ahí no se forma voz. Porque la voz se forma cuando se cierra o no. Ahora vamos a accionar el músculo que cierra la glotis o cierra las cuerdas vocales. Busco el clítoris ahora lateral. Lo contraigo, ¿y qué es lo que pasa? Jala el proceso muscular, lo jala, rota, y entonces, ¿qué pasa con esto del proceso vocal? Se juntan, ¿verdad? Y entonces las cuerdas vocales se acercan, y entonces se cierra la glotis, ¿o no? Sí. Entonces, ¿quién es el músculo constrictor de la glotis? El clítoris lateral. ¿Estamos o no? Todavía falta explicarte dos músculos más, pero ya te lo he ido adelantando. ¿Cómo se llama el músculo y el ligamento que va desde el proceso vocal hasta la tiroides? El tiro Intenoideo. Eso es la otra parte que tienes que aprender. ¿Ya? Bueno, los cartílagos accesorios ya son los cachitos, los corniculados, los uniformes. No hay nada que aprender. ¿Ya? Esto sí es importante. Acá vamos a tener membranitas y ligamentos. Acá tenemos el tiroides, ¿verdad? Y tenemos aquí el borde superior del cartílago tiroides, y por lo tanto acá se va a formar una membrana, la membrana tiroidea. Ahora, acá tengo el tiroides y acá tengo el cricoides, para formar una articulación entre ellas, una articulación de tipo artroide. Pero estos van a tener dos ligamentos. El ligamento cricotiroideo no es muy importante. Me interesa esta, la membrana cricotiroidea. ¿Por qué me interesa esta membrana cricotiroidea? Porque a ese nivel vamos a hacer un procedimiento que se llama la traqueotomía. Ya te mencionaba, si nosotros tenemos una urticaria, la urticaria es la reacción que tiene tu cuerpo ante un proceso alérgico. De repente, lo más común es ser alérgico a la penicilina, ¿no? Y de repente tú no lo conoces o sí lo conoces y no lo informaste al médico. Y eso es importante. Y tú también cuando seas médico tienes que sensibilizar a tu paciente. Tienes que decirle, siempre que tú vayas a un médico, tienes que decirle que eres alérgica a la penicilina. ¿Ya? Porque la puede matar. Cuando el paciente se le coloca un antibiótico, de repente está con una faringopitalitis, y le das un derivado de la penicilina, se realiza o se genera una respuesta de reacción alérgica. Primero leve, y luego hace un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico es una reacción alérgica muy severa, donde la glotis, ¿qué era la glotis? El espacio de las cuerdas vocales superiores, ¿o no? Se dematiza. Es tan pequeña la glotis, el espacio, que cuando se dematiza, colapsa y se cierra. Y nadie lo abre. ¿Quieres intubarlo? No lo vas a intubar. El paciente muere asfixiado. Necesita un ingreso inmediato por emergencia, porque necesitamos inocularle adrenalina. Necesitamos meterle adrenalina para que esa glotis no se inflame y no se cierre. Se va a morir. Y cada vez tú vas a ver que se empieza a ronchar, se pone rojo y empieza. Listo, se va a morir. Ponte a llorar. ¿Ya? Acabas de fregar. Entonces, ya sabes que un shock anafiláctico es una reacción alérgica severa que afecta y el paciente se muere. ¿Por qué? Por edema de glotis, edema de las cuerdas vocales. ¿Sí? Entonces, ya no pasa aire, y eso no va a pasar con nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer de forma inmediata? Se hace un procedimiento con un bisturí. Vas a coger tu borde inferior del tiroides y luego coges el borde superior del tiroides y ya te ubicaste este espacio. Aquí voy a perforar la membrana cricotiroidea con el bisturí, cortas. Acá hay muy poco sangrado. Cortas, ingresas, porque ¿dónde ocurrió el edema? Acá arriba, ¿verdad? Aquí están las cuerdas vocales. Por acá no entra aire. ¿Dónde tengo que resolverlo? Más abajo.
Me vuelvo aquí. ¿Sí? Lo vas a degollar por decirlo como pollo. No, tranquilo. Acá nomás. Cortas aquí. ¿Sí? Cortas aquí la membrana cricotiloidea. Cortas. Ya viste. El hueco se llama traqueotomía. Ya hiciste la traqueotomía. Ahora metes el tubo de Mayo que llamamos. Metes el tubito y permeabilizas vía aérea. Listo. Cuando colocas el tubito ya se llama traqueostomía. El corte de la membrana. ¿Qué corte de qué membrana vas a hacer el corte? Cricotiloidea. Cricotiloidea. Pues ya, ahorita ya sabes dónde vas a hacer el corte. Ya sabes el punto de referencia. Coges tu tiroides, el borde inferior, luego coges el de abajo, es el cricoides, entre cricoides y tiroides, ahí, sin roche, corta nomás, corta, a lo que salga. Lo que salga. ¿Sí? Entonces, aquí se produce la traqueotomía. Bueno, las articulaciones crico-aritinoidea es importante que sí debes saber, porque la articulación crico-aritinoidea es sobre la cual va a rotar el aritinoide, ¿verdad? Entonces sí tienes que saber qué tipo de articulación es. Es una condiloartrosis. Esa es una preguntita que te puedo colocar tranca para el examen. ¿Qué tipo de articulación es la articulación crico-aritinoidea? ¿Por qué si me interesa que aprendan? Porque es la que va a mover y va a hacer accionar las cuerdas vocales. Es ¿Sí? la articulación cricotiloidea. Ahora sí, vayamos a ver esto. ¿Ves estos repliegues de acá? Ya. Estos repliegues son las cuerdas vocales. Esta es la cuerda vocal superior y esta es la cuerda vocal inferior. ¿Cuál es la diferencia entre una cuerda vocal superior e inferior? ¿Por qué la de abajo produce voz? Perdón, la de abajo sí, la de abajo produce voz y la de arriba no produce voz. Ambas tienen ligamentos. Ambas tienen ligamentos. El ligamento está acá. El tiroaritinoideo. El tiroaritinoideo. Acá tenemos el ligamento tiroaritinoideo superior, de las cuerdas vocales superiores, y el ligamento tiroaritinoideo inferior, de las cuerdas vocales inferiores. ¿Estamos o no? Listo. Ambos ya sabemos que tienen ese ligamento, el tiroaritinoideo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a venir acá. Este es tiroides y este es el aritinoides. La cuerda vocal inferior tiene músculo, la superior no. Y este es el músculo. El músculo tiroaritinoideo. El tiro aritinoideo. ¿Sí? Esto es una vista lateral. ¿Sí? Y esta es una vista desde arriba. ¿Sí? La cuerda vocal inferior tiene ligamento y tiene músculo, que se llama el músculo tiroaritinoideo, que es el llamado músculo vocal. ¿Cuál es el músculo vocal? Tiroaritinoideo. Y se encuentra solamente en la cuerda vocal superior o inferior. Las superiores no tienen cuerdas vocales. ¿Está muy bien? Por eso acá dice músculo de la cuerda vocal. Entonces voy a ver la diferencia en un corte. Vamos a hacer un corte así a la laringe y voy a ver que presenta dentro de la laringe dos elevaciones. ¿Sí? Una elevación superior y otra inferior. La superior es un poquito más delgada referente a la superior es un poquito más delgada referente a la inferior. La inferior, ¿por qué es más gruesa? Porque ¿qué tiene? Músculo. ¿Qué músculo? Tiroaritinoideo. Estas son las cuerdas vocales superiores, ¿verdad? Y estas son las cuerdas vocales inferiores, ¿verdad? El espacio entre cuerdas vocales inferiores, este espacio se llama la glotis. ¿Sí? La glotis es el espacio que se forma entre ambas cuerdas vocales, pero inferiores. Pero ya te hice aprender el músculo, ¿verdad? Porque acá otro, ¿verdad? Este es importante. Cuando yo veo a la laringe y a la tráquea desde adelante, en el práctico lo hemos podido ver, que hay un músculo que va desde el cricoides al tiroides, ¿sí? Está formado por dos fascículos, un medial y un lateral.
En el otro lado también un fascículo medial y un lateral y forman una V. Justamente esta V te queda como espacio para que tú puedas acceder a la membrana cricotiroidea en la traqueotomía. Por eso te decía que era recontra seguro ingresar por ahí. ¿Sí? Es el lugar más seguro. Ahora, estos músculos, nuevamente, ¿cómo se llaman? Cricotiroideo. Cricotiroideo. ¿Cuántos fascículos tiene? El medial y el lateral. Esto es visto desde adelante, ahora de costado. Igual, el fascículo medial y el fascículo lateral. ¿Qué es lo que hace? Vamos a dibujar la biomecánica de la cuerda vocal. Mira, esta es la tiroides en su posición normal. ¿Sí? No veas las líneas puntiagudas, solamente ve la imagen de la tiroides. ¿Estamos o no? Sí. Ahora, fíjate en el músculo cricotiroideo que están acá. El músculo cricotiroideo se contrae para abajo. ¿Estamos bien? Se contrae para abajo. Y cuando se contrae para abajo, jala a la tiroides. La deprime. Y por eso se notan las líneas puntiagudas como lo jala. ¿Estamos o no? Cuando lo jalan, mira lo que pasa acá. La cuerda vocal estaba normalita, así. Cuando el músculo lo jala, ¿qué va a pasar con esta cuerda vocal? También la jala y la tensa. Y se forma una voz más fina. El músculo tensor. Entonces, este músculo, el cricotiroideo, es el músculo tensor de la cuerda vocal. Es decir, que tensa la cuerda vocal. Al jalarla, la baja hacia abajo, no la va a bajar hacia arriba, ¿verdad? La baja hacia abajo. Y al bajar hacia abajo a la tiroides, lo que está dentro está la cuerda vocal, la tensa. Y sale pues una voz más fina. ¿Ya? Creo que de repente es un cantante. Cuando cantas mal. Es el músculo cricotiroideo, músculo tensor de las cuerdas vocales. Ahora vamos a ver la configuración interna. Esto es facilito, ¿ya? Pero vamos a hacerlo así facilito. Cuando yo hago este corte, ya te dije, voy a encontrar las cuerdas vocales superiores y las cuerdas vocales inferiores. Perfecto. El espacio que hay entre cuerdas vocales inferiores, ¿cómo se llama? Glotis. Ahora, yo te voy a enseñar en práctico que el espacio que se forma entre una cuerda vocal superior y una cuerda vocal inferior, ¿cómo se llama? Ventrículo laringio. O de Morgani. Pero no confundas ventrículo laringio de Morgani con vestíbulo laringio. Claro. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita te voy a explicar. Voy a trazar una línea por debajo o que pase por debajo del borde de las cuerdas vocales falsas. Trazo una línea. Luego otra línea voy a trazarla por el borde superior del cricoides. Listo. Otra línea. Entonces, cuando ya tengo esta línea, decimos que la laringe se va a dividir en una región supraglótica, región glótica y región subglótica. Entonces, si me preguntan, la región supraglótica, ¿dónde se encuentra? Desde el borde inferior de la cuerda vocal hacia arriba, hasta el oído. Desde el borde inferior de la cuerda vocal falsa hasta el borde superior del cricoides, región glótica. Y por debajo del borde superior del cricoides hasta el primer anillo traqueal es la región subglótica o subglótica. Región supraglótica o región supraventricular, región glótica o región ventricular y región inferior o infraventricular o subglótica. La importancia es que la región superior, que era la supraglótica o supraventricular, a esa se le llama vestíbulo laringio. Que decía, no lo confundas con el ventrículo laringio. No, solamente al superior. Es lo mismo que la región supraglótica. Supraglótica, nada más. La región supraglótica
aórtica o supraventricular o vestíbulo laríngeo. Laringio. Vestíbulo. ¿Qué significa vestíbulo? Entrada. ¿Ya? Entonces, nuevamente ahí vemos cómo las cuerdas vocales, cuando se separan, no se produce voz, y cuando se cierran, recién produce voz. Y yo sé que esta es una cuerda vocal inferior o verdadera.